Cada día se sabe un poquito más y al mismo tiempo un poquito menos. La endometriosis siempre ha representado un reto para los ginecólogos porque su diagnóstico clínico es complicado. Y antiguamente, o bueno, todavía muchas personas piensan que la única forma de diagnosticar la endometriosis es mediante una laparoscopia. Anteriormente decíamos, teníamos que llevar a la paciente a cirugía, verificar la presencia de nódulos y solamente así podemos diagnosticar. Y hay un pensamiento que quizás crea mucha controversia y es que ya eso no es así. Ya la idea de una laparoscopia diagnóstica debe ser retirada y porque existen métodos de imágenes que nos permiten diagnosticar la presencia de la enfermedad y en base a eso pues poder entonces definir el manejo que le vamos a dar a nuestras pacientes. Recordemos entonces que la endometriosis profunda es una forma severa de la enfermedad y que afecta al 20% de las pacientes que tienen el diagnóstico de endometriosis. La endometriosis superficial, pues hay un debate sobre si produce síntomas o no. La ovárica obviamente también los produce y la profunda pues ha sido definida como aquella lesión que invade más de 5 milímetros en la superficie peritoneal. Sin embargo, desde el 2021 esa definición se modificó y se considera endometriosis profunda a cualquier lesión que sobrepase la superficie peritoneal. Ya los 5 milímetros no son una norma necesaria para que hablemos entonces de enfermedad profunda. Dicho esto, es necesario para todos nosotros identificar dónde están las lesiones, cómo se comportan. Y de eso se trata el mapeo, de una estrategia médica que nos permite, primero, identificar las lesiones. Segundo, conocer sus dimensiones y la relación que guarda con las estructuras alrededor de ellas. ¿Qué tanto afecta? Porque no es solo hablar de un nódulo en el recto, sino qué tanta afectación produce ese nódulo en el recto y si está adherido a otras estructuras y si hay compromisos del resto de los tejidos que está alrededor de él para entonces así poder definir cuál es la mejor conducta para el manejo de nuestra paciente. El mapeo podemos realizarlo tanto por ecografía como por resonancia magnética. ¿De qué va a depender? Pues obviamente de cómo está capacitado el equipo con el que estamos trabajando. La mayoría de los metaanálisis están basados en resonancias magnéticas principalmente, porque si bien acá en Colombia la principal herramienta que tenemos es la ecografía, porque es donde hay más entrenamiento, en Europa y en Argentina utilizan más que todo la resonancia magnética. La ecografía transvaginal convencional es excelente, tiene una elevada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de los endometriomas y para el diagnóstico de la adenomiosis. Sin embargo, también está establecido que las pacientes con endometriomas ováricos tienen una muy alta incidencia de endometriosis profunda. Dicho esto, no nos podemos quedar con la ecografía convencional que hacemos en el consultorio si encontramos un endometrioma. Tenemos la obligación de extender un poquito más la evaluación. Si la paciente tiene kissing ovaries, tiene 18.5% de más de tener lesión intestinal que la paciente que no lo tiene, que solo tiene un 2.5%. Toda paciente con endometriosis profunda debe ser evaluada para el compromiso del compartimiento posterior. 93% de las pacientes con endometriosis profunda tienen afectación del compartimiento posterior. ¿Y qué es el compartimiento posterior? Recto, ligamento uterosacro, saco de Douglas y parametrio posterior. De manera que la simple presencia de endometrioma pudiese tener detrás una enfermedad mucho más severa. Y esa es la razón por la que tenemos que tener mucho cuidado de pensar, ¿es solo endometrioma? La voy a llevar a una cistectomía. Tenemos la obligación con la paciente de estudiarla. Si no hay endometriosis profunda, excelente. Pero si la hay, la vamos a dejar a medias si no la estudiamos de manera completa. Dicho esto, en el 2016 se crea el Consenso IDEA, que busca estandarizar la manera de evaluar el compartimiento o la pelvis de la mujer, dividiéndolo en compartimiento anterior y compartimiento posterior. Compartimiento anterior establece que debemos evaluar vejiga, espacio vesicouterino y ureteres. Y en el posterior, septum rectovaginal, pared vaginal, ligamento uterosacro, recto, unión rectoximoidea y sigmoides. ¿Y por qué? Pues porque simplemente si vamos a llevar a la paciente a cirugía tenemos que saber qué nos espera para poder estar preparados y brindarle una atención acorde a lo que tenga la paciente. Lamentablemente en el Consenso IDEA quedó por fuera la descripción o la estandarización de la evaluación del parametrio, pero en el 2023 publican este anexo
donde nos establece cómo debemos evaluar el parametrio y cómo se debe describir. El 75 o hasta un 75% de las pacientes con endometriosis profunda tienen lesión parametrial. ¿Y dónde está la importancia acá? En el parametrio tenemos ureteres y tenemos el plexo hipogástrico y algunas raíces somáticas. De manera que si mi paciente tiene una lesión parametrial y yo no lo sé, al momento de hacer la cirugía pueden ocurrir dos cosas. Uno, deje el nódulo, la paciente sale de cirugía y continúa con los síntomas dolorosos o la disfunción miccional o evacuatoria. O dos, me lleve el uréter o me lleve el hipogástrico y entonces la paciente va a tener peor disfunción miccional o peor disfunción evacuatoria. Sea cualquiera que sea el escenario, la paciente es la que sale perdiendo. Y la idea es que nuestro trabajo con la paciente sea para mejorar su calidad de vida y no empeorársela. Existe una clasificación ENSIAN, que es un lenguaje internacional. Toda paciente con mapeo de endometriosis profunda, sea por resonancia o sea por ecografía, debe tener reportado el ENSIAN. Si a su paciente no le están reportando la clasificación ENSIAN, ese mapeo está incompleto, independientemente, repito, si es por resonancia magnética o por ultrasonido. Esto es un lenguaje internacional que nos permite, solo con verlo, saber la magnitud del compromiso de nuestra paciente. La parte peritoneal no se describe ni en resonancia ni en ecografía y se deja solamente para la descripción quirúrgica, porque el ENSIAN se revalora postquirúrgicamente y según los hallazgos quirúrgicos se vuelve a llenar y se compara con lo reportado en los estudios de imágenes. Tenemos la expresión ovárica, la condición tubovárica que nos habla de si hay o no compromiso o síndrome adherencial anexial. Tenemos el torus o el compartimento retrocervical, ligamentos uterosacros o parametriales, lesiones rectales y a otras expresiones de endometriosis como son la endometriosis ureteral, pulmonar, diafragmática, uterina, entre otras, donde se consigan las ubicaciones o las lesiones. Existen múltiples estudios sobre qué es mejor, la resonancia o el ultrasonido. Y es una pregunta que quizás al final de la charla se van a seguir haciendo porque hay un factor fundamental que es el operador dependiente. Pero sí está establecido en algunos estudios que un método supera al otro en la evaluación de algunas estructuras. Aunque esto no corresponde específicamente con la evaluación del mapeo, que es el signo del deslizamiento, me pareció muy importante traerlo a acotación, porque realmente cualquier ecografía ginecológica básica que realicemos debería reportar el signo de deslizamiento. El signo de deslizamiento nos permite aclarar esta gran duda y pregunta que siempre tenemos los cirujanos. ¿Estará la pelvis congelada? ¿Qué vamos a hacer con una famosa pelvis congelada? Si existe esta herramienta, ¿se justifica que un paciente entre a cirugía y salga sin hacerles nada porque la pelvis estaba congelada porque nosotros no la investigamos? Creo que no se justifica. Entonces, simplemente al ver el signo de deslizamiento podemos nosotros interpretar si hay obliteración o no, tanto del espacio vesicouterino como del espacio retrouterino. Si esto está presente, deberíamos hacer estudios complementarios. Si en nuestro interrogatorio no hemos identificado síntomas de endometriosis, deberíamos considerar reinterrogar a nuestra paciente. Recordemos que no todas las pacientes con endometriosis tienen dismenorrea, no todas tienen disquexia, dispareunia y disuria, y existen otros síntomas que también nos indican de forma indirecta que puede haber una endometriosis. Entonces, cuando nosotros hacemos un simple movimiento del transductor en el fornix anterior y en el fornix posterior, podemos evaluar el signo de deslizamiento y de esa manera ubicarnos bien en la posibilidad o no de que haya un síndrome adherencial en ambos compartimientos. Hablando bien ahora del compartimiento anterior, pues vamos a hablar un poquito de la vejiga. Aunque la incidencia o la frecuencia de la endometriosis vesical es de 1 al 2% solamente, pacientes con endometriosis profunda, esa incidencia aumenta hasta un 53%. ¿Qué alcance tiene el mapeo o qué ventaja tiene el mapeo en la evaluación del compartimiento anterior? La mayor parte de las lesiones endometriósicas se observan en la base de la vejiga. Sin embargo, cuando nosotros observamos una lesión vesical, debemos medir la distancia que existe entre el mismo y los meatos, porque si la lesión se encuentra cercana al trígono, necesitamos plantear la posibilidad de un reimplante ureteral. De manera que esta paciente debe entrar a cirugía, debemos entrar a cirugía junto con el urólogo porque existe la posibilidad del reimplante ureteral. Entonces, el mapeo nos permite programar
la cirugía y el acompañamiento quirúrgico del equipo multidisciplinario en base a este hallazgo y esta medición. Como es tan baja la frecuencia de las lesiones vesicales, realmente no se han podido realizar metaanálisis. Sin embargo, sí hay publicación de múltiples estudios donde tanto la sensibilidad como la especificidad de la resonancia y la ecografía transvaginal son muy similares. De manera que podríamos decir que en cuanto a la detección de endometriosis vesical, ambos estudios o ambos métodos son igual de efectivos. En relación a la evaluación del ureter, es supremamente importante verificar tanto en la entrada a la vejiga como en su paso por el parametrio. Se asocia a endometriomas en un 52 a un 68%. Entonces, más razón que si yo veo un endometrioma, tengo que estudiar a mi paciente. Si encontramos dilatación ureteral en el reporte, o lo vemos en la ecografía o en el reporte, tenemos la obligación de evaluar o descartar la presencia de hidronefrosis. El mapeo ecográfico completo incluye la evaluación por vía transabdominal, donde nosotros descartamos la presencia de hidronefrosis y buscamos focos de endometriosis extrapélvicas también. La resonancia magnética permite, en estas flechitas acá podemos ver muy bien, tanto el paso del uréter como la evaluación de estructuras nerviosas. Metaanálisis del 2023 evaluó la sensibilidad y la especificidad tanto de la resonancia como del ultrasonido, y ambas son realmente bajas, aunque la resonancia superaba un poco a la ecografía en ese momento. Sin embargo, en el 2023, como les comenté, se publica la estandarización de cómo se evalúa el parametrio. Y algunos de los estudios, este estudio, por ejemplo, que les traigo del doctor Barra, tenía 545 pacientes y se logró determinar una sensibilidad de un 77.1% con una especificidad del 99% en la detección de las lesiones parametriales. Esto comparado con los hallazgos quirúrgicos nos dice que realmente siguiendo la estandarización establecida por los protocolos, sí es posible identificar estas lesiones que vemos justo al lado del uréter. Las lesiones endometriósicas en ecografía siempre se ven así, se ven oscuritas o hipoecogénicas con zonas hiperecoicas en su interior y de bordes mal definidos. Entonces, si se fijan, cuando evaluamos el uréter, que forma parte del mapeo, desplazamos un poco a un lado y podemos observar las lesiones endometriósicas en el parametrio. En estos casos es importante también determinar si hay compromiso extrínseco que pudiese estar condicionando la hidronefrosis y lo que nos obliga a descartar, bien sea con el mismo mapeo o con el uso de una urotac, la presencia de hidronefrosis o alguna otra alteración en el tracto urinario. Los nódulos en vagina pues no son tan frecuentes, pero cuando se encuentran normalmente no están solos. Se pueden visualizar tanto por resonancia magnética como por ecografía transvaginal. En este caso, el metaanálisis del 2021 del doctor Herges demostró que un 52%, la ecografía transvaginal tenía un 52% de sensibilidad versus un 64% de sensibilidad con la resonancia magnética, pero ambas son altamente específicas, de manera también que ambos métodos nos permiten realizar un adecuado diagnóstico de las lesiones en vagina. Pasando al compartimiento posterior, tenemos entonces acá la evaluación del tabique rectovaginal. El tabique rectovaginal es una zona que está por debajo del repliegue peritoneal que forma el fondo de saco de Douglas. Por lo tanto, es un área que no es visible en la laparoscopia. Nuestra paciente puede tener una lesión en el tabique rectovaginal y nosotros no la vamos a ver cuando ingresamos en laparoscopia. Entonces, es muy importante tener estudios de imágenes que nos permitan determinarla. En la resonancia se ve claramente y normalmente estas lesiones se extienden a vagina y se extienden a la pared anterior del recto. En este caso aquí, si vemos una lesión aislada del tabique rectovaginal, que como ven, estas lesiones tienen una prevalencia de hasta el 52%. Metaanálisis publicado en el 2019 establece que la sensibilidad de la ecografía transvaginal para las lesiones del tabique era de un 47% versus un 61% en la resonancia, lo que le da un poquito más de valor a la resonancia magnética en el diagnóstico de este tipo de lesiones. Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad de la detección de estas lesiones mejora cuando se utiliza contraste vaginal. En el recto, unión recto-sigmoide y en sigmoide, las lesiones tienen aproximadamente un 10 a un 20% de prevalencia. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el mapeo en este tipo de lesiones? Primero,
podemos determinar la distancia del reborde anal. Y eso le sirve al cirujano para determinar si la grapadora circular alcanza la lesión y puede plantearse la opción de una resección discoide siempre y cuando las dimensiones de la lesión también lo permitan. Y el porcentaje de compromiso de la circunferencia es supremamente importante. Si el mapeo a ustedes les reporta que la circunferencia tiene un compromiso mayor del 50%, esa paciente debe ir a cirugía lo antes posible, porque las pacientes con un compromiso mayor al 50% tienen un alto riesgo de obstrucción intestinal. Y esta paciente puede consultar al servicio de urgencia por una obstrucción intestinal, el cirujano va a entrar, le va a resolver la obstrucción, pero tiene la enfermedad todavía. Entonces, si la estamos detectando, programemos a nuestra paciente de manera adecuada para evitarle la urgencia. En este sentido, la resonancia y la ecografía transvaginal mostraron casi la misma sensibilidad y especificidad. Sin embargo, sí hay que aclarar que dependiendo de algunos factores como el índice de masa corporal en las pacientes, la evaluación del sigmoides puede verse limitada en relación con la resonancia magnética. Y eso es un factor que debemos considerar. Las lesiones en el torus también son igualmente frecuentes. Normalmente cuando están allí provocan obstrucción o bloqueo del fondo de saco posterior, lo que nos da una imagen de pelvis bloqueada. Y tiene buena visualización tanto por la resonancia como por la ecografía transvaginal. Todos los nódulos deben ser medidos en 3 dimensiones para poder determinar el volumen y así el grado de compromiso que puedan estar provocando. Otra estructura muy importante y que es obligatoria evaluar es los ligamentos uterosacros. Si están presentes en un 69% de las pacientes con endometriosis profunda y si nuestra paciente tiene dispareunia, hay que descartar sí o sí la lesión en el ligamento uterosacro porque este es uno de los principales causantes de ese dolor. En esta imagen podemos observar aquí los nódulos de la resonancia magnética y aquí en la ecografía transvaginal se pueden ver bastante bien y nítidos la presencia del nódulo. En el protocolo IDEA está establecido que una de las estructuras más difíciles de evaluar es el ligamento uterosacro y los metaanálisis han demostrado que aparentemente la resonancia magnética tiene muchísima más sensibilidad que la ecografía transvaginal. Sin embargo, existen otros estudios donde los resultados son opuestos, de manera que aquí podríamos decir que podemos jugar con cualquiera de las dos opciones para diagnosticar y vamos a ir seguros que se va a encontrar. Saliéndonos de la pelvis encontramos otras expresiones de nódulos de endometriosis como es el de la pared abdominal. Ambos son fácilmente identificables tanto por resonancia como por ecografía. ¿Cuál es la importancia acá? Que la persona que nos esté reportando el mapeo nos mida la distancia a la superficie, nos mida la distancia al plano muscular o al plano aponeurótico para poder entonces programar junto con el servicio de cirugía la corrección de la pared. Estas pacientes o estos nódulos responden muy mal al tratamiento médico, de manera que si encontramos una paciente con un nódulo en pared abdominal debe ir a cirugía. Existen otras localizaciones endometriósicas menos frecuentes, pero que sí dan problemas y síntomas también. Tenemos la localización en el ciego y en el apéndice, intestino delgado y diafragma. En estas localizaciones extrapélvicas, la evaluación por ultrasonido está limitada. Y está limitada principalmente por el índice de masa corporal y la mala preparación o el estreñimiento de la paciente, que genera sombra acústica y no nos permite una evaluación adecuada. En el caso de la endometriosis torácica, pues obviamente allí la herramienta a solicitar es la resonancia magnética, ya que la ecografía no reporta hallazgos importantes en la descripción de este tipo de lesiones. En resumen, ¿qué podemos decir? Que la ecografía tiene una gran sensibilidad en la evaluación del tabique rectovaginal, el recto y la vejiga, pero supera a la resonancia magnética en el reporte de la evaluación dinámica, que esto es imposible hacerlo con la resonancia, que es estática. La resonancia magnética tiene buena sensibilidad en la evaluación del tabique rectovaginal, sigmoides, parametrio, ligamentos uterosacros y compromiso nervioso cuando hay afectación parametrial, que cuando se realizan los metaanálisis pues todavía no estaba estandarizada la evaluación, sin embargo esos porcentajes han mejorado considerablemente en el último año. El parametrio continúa siendo una zona que representa mucha dificultad para su evaluación por la poca estandarización que había en la técnica.
¿Cuál es la idea? Que ahora con la estandarización pues podamos evaluar cada vez mejor y poder establecer si hay un compromiso nervioso que necesite una descompresión para mejorar los síntomas de la paciente. Las pacientes con un plan de intervención quirúrgica para endometriosis deben someterse a un mapeo. Es inaceptable que una paciente con endometriosis vaya a cirugía si no tiene un mapeo para endometriosis. Bien sea por ecografía o resonancia, la paciente debe ser estudiada. Si no, muy probablemente le vamos a dejar enfermedad a nuestra paciente y en 2 o 3 meses va a consultar porque hay persistencia de los síntomas. El consenso para estudios de imágenes o estudios de las pacientes con endometriosis profunda establece la recomendación, en primer lugar, de la ecografía transvaginal. Es el estudio en primera línea por ser menos costoso, más accesible y producir menos impacto ambiental. Sin embargo, hacen un aclaramiento que es muy importante, que debe ser realizado por personal capacitado. El rendimiento de cualquier prueba que se utilice, cualquier medio que se utilice para realizar el mapeo para endometriosis profunda es operador dependiente. Bien sea resonancia o bien sea ecografía, lo que utilicemos debemos estar seguros que la persona que nos está reportando el mapeo tenga un entrenamiento en mapeo para endometriosis profunda. De lo contrario, le va a pasar por un lado a la lesión y no la va a ver, porque hay que saber dónde buscar y cómo buscar. Entonces, si ustedes deciden hoy qué voy a pedir, resonancia o ecografía, la primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿quién va a realizar el estudio? ¿La persona que me está leyendo la resonancia está entrenada para endometriosis? Si la respuesta es sí, pueden usar resonancia. Si la respuesta es no, vámonos con la ecografía, siempre y cuando la persona que vaya a hacer la ecografía también esté entrenada. Lamentablemente, nosotros hemos tenido muchas pacientes en el servicio con mapeos ecográficos que reportan lesiones y resonancias totalmente normales. Y cuando entramos a cirugía, pues el mapeo ecográfico sí nos reporta las lesiones que estamos observando, porque en nuestro medio tenemos mayor entrenamiento en ecografía que en resonancia. Vamos a llegar, obviamente, porque cada día esta enfermedad nos exige capacitarnos más y los radiólogos van a capacitarse más en la lectura de resonancias. Pero por ahora, en nuestro medio, la ecografía tiene mejores tasas de acierto que la resonancia magnética. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ivette, por su excelente conferencia.